Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar de forma sucinta como siempre la obra de un, en mi opinión, gran humorista, hoy injustamente olvidado y que sí que disfrutó de cierto éxito, pero no llegó a ser considerado pues como otros grandes que le habían antecedido por una serie de cuestiones que ahora veremos, aunque sea de pasada. Me refiero a Jorge Llopis Establier. Jorge Llopis Establier es un epígono de la gente de la generación conocida como la otra generación del 27, Miura, Jardiel, Tono, etcétera, con los cuales colaboró de forma muy directa. Él nació en Alcoy, Alicante, en 1919 y falleció en Madrid el 19 de noviembre de 1976. Yo he leído que por una insuficiencia cardíaca, también en otros lugares he leído se murió porque él quiso, lo que parece inducir a pensar que se suicidó, pero claro, muchas veces estas cosas se silenciaban, ¿verdad? Pero vamos, eso no viene a cuento. En todo caso, si era así, no sé por qué, porque fue un hombre que como hombre de letras y como actor y como hombre de cultura, pues tuvo bastante consideración. Él se inició en la mítica La Codorniz, en la etapa de Miura, al final de la etapa de Miura en 1941-1944, y en 1944 ya incorpora a Jorge Llopis a la nómina de colaboradores de La Codorniz, donde estuvo hasta el 76, hasta que falleció. Pero también tuvo otras colaboraciones en otras publicaciones muy importantes, por ejemplo, Don José, que él ayudó a fundar con Mingote, que era podríamos decir, la competencia directa de La Codorniz. También La Golondriz, que es otra cosa que salió así como un poco espúrea, y sobre todo en DDT, que también ahora hablaremos de esto. DDT que era orientado de otra manera como fue después la que conocimos los de nuestra generación. Este hombre pues era un hombre culto, era un hombre de un conocimiento serio y profundo de teatro, de la cultura y tal. Pero porque se interesaba de verdad y porque lo había recibido, parece ser que desde pequeño. Entonces tenía mucho conocimiento de muchas cosas. Pero su vocación era la humorística. Y entonces todo ese conocimiento y todo ese talento que tenía lo volcó al humor. Un humor descacharrante, un humor gracioso, un humor generalmente blando, aunque blanco, podríamos decir, no crítico, no de talante de ironía de ataque ni nada así, sino un humor de hacer reír, muy al estilo. Yo creo que el autor que más influencia tiene en Jorge Llopis, descaradamente, es Jardiel Poncela, incluso en algunas de sus novelas lo veremos, porque es que es una cosa, es muy parecido, no tiene el talento de Jardiel, también hay que decirlo. Tiene otras cosas, pero Jardiel es que era Jardiel, era único e irrepetible. Pero Jorge Llopis, al igual que Luis Pieltain, que otra gente que hubo en su época, pues siguió mucho la estela de Jardiel. Pero él intentó, como es lógico y como la aspiración de todo creador, pues un poco superar aquello. ¿Cómo? Y esto es lo que en mi opinión le llevó al olvido y a que no haya sido considerado tan importante: la saturación. Jorge Llopis intenta casi que cada frase de cada párrafo, de cada capítulo, de cada escrito que haga, de cada novela o cada acto de obra de teatro, de lo que sea, tenga gracia. Él es un autor que si puede meter en un párrafo de 6 líneas 3 bromas, no mete 2. Y eso satura. O sea, es una norma del teatro que los picos de intensidad, sea humorístico, sea trágico, sea dramático, sea lo que sea, de amor, de lo que sea, hay que graduarlo. Si tú vas haciendo reír y haces reír, baja un poco, que el receptor se recupere, otra risa, otra recuperación, y va dando picos y bajadas, pues el espectador lo agradece y lo sigue. Si tú vas para arriba, llega un momento en que ya el espectador pierde la atención, porque es que es incapaz de acumular tanto. Y por eso es la saturación, que es lo que decía. Jorge Llopis es un autor muy divertido, absolutamente divertido, sobre todo para leer. Pues claro, pero no es una lectura rápida. Tú vas leyendo y te paras cuando quieres. O sea, por ejemplo, en una obra de teatro, por eso las obras de teatro, quizás las de tono menos, pero las que hizo con tono, pero las particulares, sobre todo una, un bombardeo constante de chistes y de gracia, y eso hace que la obra no hayan tenido una consideración que realmente sus contenidos y los merecimientos los tiene. Pero pasa esto, entonces con las novelas lo mismo. O sea, es muy divertido de leer siempre y cuando lo hagas pausando. Si vas leyendo como una novela al uso que va rápido, te pierdes la mitad o pierdes la atención. Porque no, es imposible
ese mantenimiento de constante, una tras otra, una tras otra. Ahora veremos algún ejemplo que otro, cuando lleguemos a las obras en concreto. Pero bueno, entonces, volvemos a lo que decía, sus publicaciones. Vamos a ver dos fases, que son la prosa y el teatro, porque él se hizo muy conocido también por la poesía. Él en la revista DDT publicaba una sección Bates y Batas, con V, que eran como parodias de poemas y tal y cual. Y sobre todo hizo dos libros muy conocidos, muy difundidos en su época. Quizá uno de ellos sea el que más ha pervivido, el que mejor ha superado el paso del tiempo y más se reedita y se conoce, que es Las 1000 peores poesías de la lengua castellana. Esto es como una preceptiva donde yo lo he leído, pero no, es que a mí esta parte es la que menos me interesa. Entonces por eso es la que menos puedo hablar de ellas, claro. Es como una preceptiva de la poesía, de cómo se hacía desde la Edad Media y tal, y parodiando. Y después hay otra que es La rebelión de las musas, donde van esos poemas de parodia de lo que se hacía desde el medioevo hasta la actualidad, siguiendo determinados cánones poéticos. Poesía humorística, el humor llevado a la poesía. Después tiene la prosa, donde él hizo distintas facetas, hizo muchos articulitos cortos, cuentos cortos de estos relatos en la Codorniz, en el propio DDT, en la primera época, muchos. Y también libros, como por ejemplo dos, que son los primeros que vamos a mostrar. ¿Quiere usted ser tonta en 10 días? Son el mismo tipo de libros. El hogar, tú y tu tía. Estos libros, sobre todo, El lugar, tú y tu tía, son como artículos cortos, como, bueno, pues en torno a las casas, una visión un tanto de la época, ¿verdad? Pero en clave de humor, y tú y tu tía. Y ¿quiere usted ser tonta en 10 días? Consiste en lo mismo. Relatos, cuentos, artículos. Él también utilizaba mucho el recurso de poner fotos, grabados antiguos de caballeros que iban andando por allí, no sé qué, como si fuera para darle pátina de autoridad a lo que él escribía. Y usted quiere usted ser tonta en 10 días, que es el título exacto del libro este, pues va de esto, de historias cortas, de artículos aconsejando cómo hacerlo, y después relatos de temas variopintos. Como también, ya digo, incluyó en La Codorniz, en Don José o en el DDT. En cuanto a la prosa, después tiene 3 novelas largas, 3 novelas extensas. Lo malo de la guerra es que hace pum. Estos son del año, vamos a ver. Estos son del año, la que hemos enseñado de la tonta del 57, esta es del 56. Esta es la mejor novela de él, en mi opinión. Esto es muy parecido, muy en la línea de Espérame en Siberia, vida mía. Amor se escribe sin H, también de Jardiel. Y esto lo que pasa es que es una historia de espías, de espionaje. Entonces, en esta época, pues claro, la Segunda Guerra Mundial ha terminado hace 11 años, están pues todavía rebuyendo cosas de estas, entonces es una novela de espionaje de la Guerra Fría, del lado, podríamos decir, occidental frente a los rusos. Entonces, en un tren van pasando cosas, al protagonista lo meten en un tinglado, lleva el mensaje, pero ¿qué mensaje? ¿Y a quién? Y no sabe nada, y después van reapareciendo disfrazados una y otra vez los mismos personajes. Es una cosa muy graciosa, con su pequeña historia de amor, frustrada para el protagonista. O sea, es que dentro de ser muy gracioso y tal, es que es muy novedoso en algunas cosas, en algunos tratamientos, porque normalmente pues el chico de la novela pues hubiera terminado con la muchacha que le gusta. Pues no, pues fracasa. Y hay una cosa con disfraces, es una cosa divertidísima, con asesinatos, y lo malo de la guerra es que hace pum. La segunda novela, quizá la más conocida, Operación Paquita. Yo tengo aquí las 2 ediciones que hay de la época, no sé si hay reedición. Está la de Taurus, que es la primera, y está la de El Gorrión. La novela es la misma, lo que pasa que yo tenía aquella y después me busqué esta. Y esta es del año, porque yo creo que esto viene a ser más o menos poco después, 1958. Esta a mí me parece una novela fallida porque, como pasa con las obras de teatro, está demasiado llena de cosas. Esto pretende ser un caso policíaco. De hecho, los protagonistas son 4 o 5. Es un individuo, su amigo, una tía de él, una tía mayor, otra muchacha que es muy graciosa, muy pispireta, y deciden, porque su secreta ambición es ser detectives privados, y montan una agencia de detectives, pero no tienen clientes. Entonces aparece un señor pidiéndoles que averigüen quién es Paquita. Entonces se lo lleva a su casa, como si fueran invitados,
una casa que, pues como la de la familia Adam, la familia Monster, un caos caminante. O sea, de pronto llegan allí, empieza un señor en el suelo haciendo cosas, empiezan a pelearse, a pegarse con la silla en la cabeza, a hacer cosas, a intentar matarse con cuchillos. Gente que dice que ha desaparecido, después resulta ser identidades ocultas de gente que está allí. Entonces todo un lío, un follón. Y el Paquita viene porque hay una carta que tenga cuidado, Paquita, y van apareciendo notas de Paquita y no se sabe Paquita quién es. Y de ahí la operación Paquita. Es divertida, pero en mi opinión ya digo que es demasiado compleja para seguir con soltura, con fluidez. Y su última novela es una parodia de los folletones, de las novelas, sobre todo del siglo XIX, del romanticismo y todo esto, que es Almas Fritas. Almas Fritas, que es su última novela, de 1960, última novela por lo menos publicada, y ya digo, esto parte del clásico sacerdote que con un bebé que dejan abandonado y se decide a cuidarlo, que resulta ser una muchacha. Entonces hay, por un lado, las historias del cura, hay historias de conspiraciones, hay una especie de Pimpinela Escarlata o del hermano del rey en El Vizconde de Bragelonnes, o La Máscara de Hierro de Alejandro Dumas. Entonces va mezclando una serie de elementos de unas y otras, novelas de estas muy conocidas, la fuga, las persecuciones, los cambios, los duelos, eso, las paternidades no reconocidas, para hacer un juego cómico que resulta ser Almas Fritas. Almas Fritas, la última novela, hasta aquí la prosa, a lo que habría que añadir una serie de relatos en Don José, en La Codorniz y en DDT. En DDT él tenía una sección que era Madame de la Tontaine responde a su problemilla, como un consultorio. Ponía unas tonterías, un problema que él mismo se inventaba. Es que mi vecino ronca, pues tiro una maceta a la cabeza, no sé qué, así de ese tipo. Pero íbamos ya con el teatro, que es su vocación. Su vocación real, y siempre así lo admitió, fue el teatro. A él lo que le gustaba era hacer teatro y escribirlo. También actuó en teatro, fue un actor no destacadísimo, pero sí de cierto nivel de conocimiento. Intervino en una serie de películas, en 7 u 8 películas, una de ellas con Marisol, por ejemplo. Pero él lo que quiso es hacer teatro. Y para el teatro comercial de la época, para el uso, en mi opinión, no estaba muy dotado, por eso que hemos dicho. Porque acumulaba demasiado. Ahora veremos de una obra, veremos algún fragmentillo para que os hagáis una idea de cómo va la mecánica, y voy a elegir, lo he elegido ya, vamos, un fragmento bastante asequible, porque si me pongo uno complicado, entonces que ya es imposible. Bueno, su teatro, en mi opinión, hay que verlo en 3 partes. Una, sus colaboraciones con Tono, que hubo más, pero publicadas hay 3, que aquí en el canal pues vimos cuando hablamos de Tono: La viuda de sueños, Federica de Bramante y La última opereta. Aquí pues hay mucho de Tono, naturalmente que hay mucho de Tono. Tono era muy admirado y muy querido por Llopis, como se demuestra no solo en estas colaboraciones, sino en otras cosas. En Don José, Jorge Llopis hizo que Tono fuera una de las figuras más importantes de la publicación, y en DDT también, porque en DDT es donde está la segunda parte que me interesa destacar de su teatro, que es su teatro mínimo. En DDT, aparte de Bates y Batas, que ya lo hemos dicho en la poesía, de Madame de la Tontaine y de relatos pues independientes, también hubo una sección, así lo vemos, pero también junto a Armando Matías Guiu y a otra gente. Pero él creó en DDT, a partir del número 164, teatro sintético. Teatro sintético que de forma irregular pero constante, por ejemplo, la primera época de DDT del 161 llega hasta el 400 prácticamente, después aparece alguno más y al final, a partir del 500 se retoma para volver a mantenerse en la segunda época de DDT. Lo he apuntado aquí, hasta un total de, en la primera época publicó 349 teatros sintéticos y 59 en la segunda época. Lo que pasa que estos teatros sintéticos, que fueron creación de él, y es el autor que más los hace, que más cantidad hizo, después hay algunos de Tono también, sobre todo al final. Pero también hay algunos de Armando Matías Guiu y de algún otro colaborador de DDT. Pero el teatro sintético es una cosa muy graciosa. El teatro sintético es una columna, es una situación dramática, humorística siempre, cómica, y cuya gracia está principalmente en el título. Las situaciones son muy divertidas y a veces
atienden a lo que se pregona en el título y a veces no, a veces pasan olímpicamente, no tiene que ver el título con lo que pasa después. Yo me he apuntado aquí una serie de títulos porque es que creo que son bastante elocuentes y son bastante graciosos. Y voy a decir un montón, son muchos, pero... Por ejemplo, Bodas de Oro. Bueno, Bodas de Oro era por boda de sangre. Casi siempre son paródicos. Casi siempre son paródicos en clave de referencia a otra cosa. Hay que decir que DDT, antes lo iba a mencionar, lo dije de pasada, era muy distinto al DDT posterior de los años 70, con Ibáñez, con Raf, con Smith, con toda esta gente. El DDT al principio sí tenía viñetas, estaba Conti, estaba Peñarroya, estaba Escobar también, Cifré, pero también había una parte importante literaria, dedicada al público adulto. Estamos hablando de los años 50, y esto fue cambiando con el tiempo para terminar siendo una revista infantil. Pero en la época esta que hablo, había bastante material en el que se incluye este teatro sintético, que era para adultos y que además tenían un cierto conocimiento de las cosas, porque si no, no funcionaban. Muchas sí, pero otras no. Entonces voy a decir estos títulos que me he apuntado aquí, que son unos cuantos, son bastantes, pero no son los más de 400 que hizo. Pero que yo creo, me parece que son bastante elocuentes. Boda de Oro, Hotelito, La casa de Bernarda Calva, La vendetta de la paloma. Como vemos en los juegos fonéticos, porque después los significados no significan nada. En vez de la verbena, la vendetta tal. El villano en el rincón, pero en el rincón jamón. Es que La vida en una libreta. Esto es un juego porque había una obra muy conocida de Carlos Llopis, que no tiene nada que ver con él, pero que era La vida en un blog. Pues él puso La vida en una libreta. La casa deshabitada con habitantes. Jardiel Poncela, los habitantes de la casa deshabitada. Sangre y avena. ¡Ay, qué buenísimo! Caperucita floja. Un tranvía llamado Complejo. Complejo de los complejos de Edipo, de esta cosa psicológica. Una cosa. Luz de más. Es que hay que ver las tonterías. Es que son graciosos. Porque hacen referencia a cosas muy concretas, pero están muy bien traídas algunas. Fuente secuna. La alergia de la huerta. Los ingleses creados. Es que no veías que no tiene gracia el tío. Un espíritu guasón. El espíritu burlón. El césped del sevillano. El huésped del sevillano. El cartero de Sevilla. Tengo media docenita más. La fiebre del loro. Es que Don Juan Notorio. Es que no puede ser, vamos. Enfermotel. Enfermotel. Perdón, pero es que no puedo. Cirano de Narisac. De la nariz. Y otra había antes. El cartero de Sevilla. Después el barbero Calderilla. Es un humor muy de la época, muy de las parodias. Ay, un momento que me acelera un poco. Bien que lo acabo de tomar nota y me hacían gracia, pero ahora me la siguen haciendo. Ay. Pero que digo, esto era muy de la época. Por ejemplo, Tono, muchas de sus grandes obras, pues fueron parodias de títulos de estas. Aquí hemos visto, no porque aquí no está, por ejemplo, La viuda de sueños, sí. Pues después tiene Guillermo Hotel, Crimen Pluscuam Perfecto, cuando había sido un éxito reciente lo del Crimen Perfecto de Hitchcock, Rebeco, Tita Rufa, y después hay otro, Qué bollo es vivir. Esa es magnífica, eso Tono. Pues ya vemos que seguía esa misma línea corregida y aumentada en estos teatros sintéticos, porque los títulos que son descacharrantes. Ya la obrita en cuestión podía tener su injundia, su cosa, pero luego los títulos eran fabulosos. Estos que he dicho, a mí me parecen algunos, y hay muchísimos más, claro, pero he elegido esto salpicando, o sea, mirando aquí y allá. Y la tercera parte, ya concluimos este vídeo de su obra, en las obras de teatro que él hizo en solitario, que estrenó y publicó. Que las tengo en este tomito, similar a otros que ya hemos visto otras veces. Aquí vienen pues las 5 obras de Llopis junto a Sócrates de Enrique Llobet. Pero iremos viendo, ¿ves? Sócrates de Enrique Llobet. Y el resto, pues son las obras de Jorge Llopis.
Vamos a ir comentando las que son nada más, viéndolas porque del año, porque de paso aquí tenemos las de tono, ya las hemos visto. La primera sería Enriqueta sí, Enriqueta no, que esto es un drama policíaco. Esto tuvo hasta un estudio 1, en blanco y negro, naturalmente. Esto se estrenó en el año 1954 y la edición es del 55. Es una historia policíaca donde hay un momento muy interesante, porque de pronto hay una serie de gente que va llegando a una pensión y hay una muerta y después hay un muerto también y quién ha sido. Y yo no buscan quién ha sido, sino que cada uno dice que ha sido él. Y va un follón y todos van resultando. Entonces hay un momento que hay un flashback. Y flashback vemos que la muerta, la Enriqueta, tiene una hermana gemela. Una es buena, otra es mala, una es perversa, otra es bondadosa. Y lo que va sucediendo. Y es pim pom, pico para, con la gracieta una detrás de otra. Y ese flashback concluye con la vuelta a la escena inicial, que es cuando llega una pareja protagonista, sobre todo ella, la esposa, con el conserje que le enseña la habitación del hotel, donde está la muerta, o sea, una habitación con salón. Entonces le enseña el salón, allí tienen el baño y allí tienen la habitación, que entran en la habitación y encuentran el cadáver. Pues es el principio de la obra. Y después del flashback, lo mismo. Y se descubre lo que ha pasado y tal, aunque un poco desilvanado. Después viene La tentación va de compras. Esta también es una... Aparte, La tentación vive arriba, que la tenemos clara, esta alusión. Pero también es una especie de velada crítica al consumismo, ¿verdad? ¿Esta de qué año es? Que no lo he mirado. Del año 1956. Se estrenó en el 55. Después tenemos otra, que es la que vamos a leer algún trocito. Niebla en el bigote. Niebla en el bigote. Otro caso policíaco, donde hay una señora que pinta y no se sabe qué pasa, que pinta muy mal, por cierto. Esta es muy graciosa, 1962. Pero es también compleja. Es también compleja porque es que el señor que está casado con su esposa, y viene una pareja, un matrimonio amigo, y van sucediéndose cosas. Hay asesinatos, hay crímenes, y se van... Pero el tono es el siguiente. Es que he elegido una página, ya digo que la mujer pintaba, la mujer del Laura se llama, pintaba muy mal. Entonces, viene un policía, que es Sir Alan, o sea, los personajes serían, porque no tiene tampoco demasiados personajes, creo recordar. Vamos a verlo. Bueno, sí, tiene bastante. Laura Templeton, Dalia Pomfret. Laura es la pintora, la protagonista. Dalia Pomfret, que es la amiga. Horacio Templeton es el marido de Laura. Sir Alan Barnes es el policía. Isabel Kervin, Ernesto Kervin, el matrimonio amigo. Anna Gardiner es una criada. El sargento Brown, otro policía. Fukujiro Maiketama es un japonés que aparece por allí, y Rosa Smith, otra señora. Y la situación transcurre en Londres. Entonces viene el Sir Alan que es un policía de nivel, y llega a la casa de ellos. Y voy a decir una conversación entre él y Horacio. En el momento dado, Sir Alan advierte el cuadro pintado por Laura. Sir Alan, caracoles, ¿qué es esto? Horacio, un momento, Sir Alan. Se tapa los oídos. Diga lo que quiera. Es para que veáis la acumulación de tonterías. Sir Alan, al contrario, me parece muy bueno. Tiene carácter, firmeza de línea, originalidad, atrevimiento. Horacio, premeditación y alevosía. Lo ha pintado Laura. Sir Alan, es extraordinario. Horacio, por lo menos las amistades no nos han dado de lado. Horacio se acerca a un mueble y saca 2 vasos. Y dice al otro, suponiendo que lo que hay dentro de la botella de whisky sea whisky, ¿quiere usted un whisky? Sir Alan, esperando que si no lo es, mi cadáver caerá sobre su conciencia, deme whisky. Horacio, se lo digo porque lo que hasta ayer creía yo que era ginebra, ha resultado ser lejía. Sir Alan, espero que no la bebiera nadie. Horacio, el mayordomo, que en paz descanse. Bueno, todo es así. Todo es frasecita ingeniosa, chistecitos, contraposiciones de cosas. O sea, porque esto se entiende en cualquier cosa. O sea, el cuadro está malo, sí, pero por lo menos las amistades no nos han retirado el saludo. Que después vuelve a existir en ellos, que sí se lo quieren quitar. En fin, y es un caso policíaco. Bueno, tampoco podemos... Susana quiere ser decente. Esto viene a ser una... es también un poco la línea del folletón de las decisiones que toma. ¿Esto de qué año es? Que es lo que me interesa ver ahora mismo. 1964.
Pues eso, pues es la sociedad cómo va impidiendo el desarrollo de la intención de la voluntad de una muchacha, en este caso. Y vamos con la última obra, quizá la más conocida, yo creo que la más conocida y la más conseguida quizá, Los Pelópidas. Los Pelópidas es una obra, desde el título ya se puede intuir, es una parodia de la tragicomedia griega, de la tragedia griega en particular, a base de tomar ciertos elementos. Dios, aquí aparece Zeus, aparecen una serie de personajes que ahora iremos viendo, porque por lo menos unos mínimos, para, digamos, invertir el sentido de la tragedia y hacer una comedia disparatada. Los personajes, los principales son tres, los tres primeros que voy a decir, pero después aparece Zeus tonante, que aparece de sopetón, Dios, el mensajero, Mercurio, otro dios, tal, y después un coro, que son cuatro, bueno, son tres corifeos, la corifeísima, es feo, la fea, la feísima, y después Coreuta, es que corifeo, corifea, corifeísima. Siempre hay un cierto machismo latente, pero es de la época, no era que él fuera especialmente machista ni nada. La cuestión es que Antrax, rey de Tebas, que está fuera y luego vuelve, regresa de la guerra de Troya y se encuentra que Electra, que es su mujer, se la está pegando con otro que está gobernando en su lugar, que es un tal Fideos, usurpador del trono tebano y de otras muchas cosas. Y Electra pone su esposa, que se quedó y aprovechó bien el tiempo pegándosela con el otro. Pero resulta que este Fideos escrito con PH, ha hecho un gobierno horroroso. Todo está en ruinas, todo está mal gestionado, todo está mal, y es un déspota. Y entonces Antrax decide vengarse, recuperar a su mujer y restablecer el orden en la ciudad, porque este tío era un gobernante malísimo, un demagogo y un tal. Y entonces pide ayuda a los dioses y naturalmente Zeus y Mercurio pues le van a ayudar. Y al final, o sea, claro, está un poco, lógicamente, refiriendo al final de la Odisea de Homero, ¿no? Pero con más cosas. Aquí ya de los Pelópidas hablaba Esquilo, pero bueno. Y entonces al final aparece un mensajero que trae unas noticias que van a girar todo una historia, una noticia funesta, que bueno, que son los que van a dar el cauce, desenlace trágico de la obra, ¿no? Los Pelópidas es una obra muy buena, y tengo entendido que nuestros queridos amigos del grupo del Colegio de Abogados de Granada, del grupo de teatro del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, la ha montado recientemente, la ha estrenado, con lo cual, pues los que estáis por aquí, por Granada, eso, y en más ciudades que irán, pues tenéis ocasión de verla, porque es una obra que es muy divertida. En cualquier caso, esto que hemos visto en la obra de Quitando la poesía, que ya he dicho que no es algo que a mí me entusiasme, en ese sentido, ese tipo de poesía, otra sí, claro, pero este tipo de poesía jocosa, divertida, humorística, pues, hombre, sí, se puede leer un rato, pero a mí no me apasiona. Hay otras cosas que me gustan más. Como siempre digo, el dinero y el tiempo para invertir en lectura son limitados, tanto el capital como el poder tener un rato para disfrutar de la lectura. Entonces lo invierto en cosas que sé que me van a gustar, como me han gustado estas novelas, estos libros que mostramos al principio, digamos, misceláneos, y estas obras de teatro que sin duda son muy divertidas. Quizá eso que digo, la excesiva prolijidad de contenidos humorísticos, de guiños, pues te hace perderte del argumento general, de la línea estructural básica, porque es un ir y venir constante y una risa permanente, pero en cualquier caso demuestra que este señor tiene un talento para el humor excepcional. A mí, como me parece muy interesante, pues a pesar del olvido, pues hemos querido traerlo hoy aquí. Es un epígono de estos del 27, como podía serlo Rafael Ascona, como podía serlo Álvaro de la Iglesia, que a mí me parecen también dos autores muy interesantes y que hemos visto en el canal, así como todo lo de la otra generación del 27, naturalmente. Y bueno, pues este ha sido nuestro recuerdo de Jorge Llopis. Espero que si conoces alguna de estas cosas, pues habértelo refrescado la memoria, habértelo traído al recuerdo. Si no, si tienes ocasión, pues si te recomendaría que lo leas, pues sí, principalmente las novelas y las obras de teatro. Lo otro, sí, pero es muy divertido, pero es más disperso, como es natural. Pero a mí lo malo de la guerra es que hace pum, y algunas de las obras me parecen, Los Pelópidas y Niebla bajo el bigote, a mí me parecen muy interesantes obras de teatro. Y bueno, que por tanto, pues recomendamos. Sin más, pues si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes el icono del me gusta. Si te interesan los temas que vamos tratando un día y otro en el canal, de teatro, de cómic, de cine, de televisión, de narrativa de género,
pues también te puedes suscribir, que ya sabéis que los suscriptores, pues por el tema de YouTube, pues no hace falta. Suscriptores que aprovecho para decirlo, tanto Enrique como yo estamos muy agradecidos porque estáis subiendo a un nivel estratosférico para lo que nosotros podíamos imaginarnos. Y bueno, de la misma manera, si conoces gente a la que le puede interesar nuestras temáticas, pues te agradeceremos que le hables de la asistencia del canal, por si deciden acompañarnos. Y nada más, gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo.